Buenas tardes, hermanos. Les saludamos en el amor del Señor en este Amén. día. En esta hora vamos a leer una porción de su palabra. Bueno, mi mamá va a leer en este momento la Amén. Biblia. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y pastores también. Vamos a leer el Salmo 91, un salmo muy conocido, pero que es una gran promesa de parte del Señor para nosotros. Amén. Morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Amén. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Amén. 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 Grande es el Señor, ¿no es cierto?, que es todopoderoso para proteger a cada uno de sus hijos. Amén. Saludos, queridos hermanos de la Iglesia Bautista, Casa de Oración de Freire. Aquí el hermano Kevin les saluda amablemente, con mucho cariño, esperando que se encuentren todos bien en sus hogares. El día de hoy les quiero compartir una alabanza y una oración. Nosotros, hermanos, seguimos luchando cada día. La pandemia, las crisis sociales que puedan haber, no cambian nuestro objetivo, no cambian nuestro caminar. Día a día seguimos luchando contra nuestro pecado, nuestra carne, contra las tentaciones. Y no es fácil, queridos hermanos. Ustedes lo saben tanto como yo. Hay días que tenemos victorias, pero hay días que también caemos y estamos en el suelo. Afortunadamente, queridos hermanos, les quiero recordar algo que ustedes saben muy bien. Tenemos una esperanza, tenemos un camino, tenemos un Salvador, que es Jesucristo. Por eso el día de hoy, a través de esta oración, de esta canción, quisiera bendecirles, quisiera edificarles, tanto a ustedes como también a mí mismo, al recordar que Cristo es nuestra esperanza. Ante cualquier lucha, ante cualquier dificultad, incluso cuando estemos derrotados, Jesús es nuestra esperanza. Así que confiemos en Él. En la Biblia, en Juan capítulo 10, versículo 11, dice: Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El Señor es nuestro buen pastor y en Él podemos confiar. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar
en ti, oh mi Dios, me rindo hoy. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Señor, rogamos que aumentes nuestra fe. Rogamos, Señor, que avives nuestro espíritu en los momentos de luchas, de duda o de temor. Rogamos, Señor, que alumbres la luz de Cristo en nuestros corazones, ya sea que estemos con dudas, con luchas, o ya sea que estemos en victorias. En todo tiempo queremos confiar en ti. En todo tiempo y en todo lugar recordar que tú, Jesús, eres nuestro Dios, eres nuestro buen pastor y que en tus manos estamos seguros siempre. Esa es nuestra oración, Señor, que tú puedas levantar la esperanza en nosotros, esa esperanza, la única esperanza que es Jesucristo en nuestras vidas. Señor, afírmanos como un ancla en tus manos. Tú eres nuestro buen pastor. Confiamos en ti, en tu soberanía, en tu poder, en tu dirección. Jesucristo, tú eres nuestro Salvador. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y esperamos pronto, en alguna oportunidad, en el futuro, volver a vernos cara a cara y gozarnos en las misericordias del Señor. Hasta pronto. Saludos. Bueno, mis hermanos, en esta hora nosotros queremos dar gracias en primer lugar. Amén. Y también a la vez saludarle a todos los hermanos que se van a reunir en el día domingo, y esperando que se encuentren bien y
y poder en esta hora alabarle y bendecirle al nombre del Señor. Amén. Nos gozamos al saber de que nuestros hermanos también aportan con un granito de arena para hacer esto maravilloso para el Señor. Amén. Porque la verdad, hermano, estamos viviendo tal vez tiempos difíciles, pero nosotros como hijos del Señor tenemos que estar agradecidos de parte de Dios porque podemos ver la luz del día, Amén. podemos tener fuerza, podemos tener ánimo para poder caminar y también para poder trabajar en lo que es material para el sustento de nuestro hogar. Amén. Gracias porque Dios vive en nosotros. Amén. Así que ahora voy a dar gracias con unas cortas palabras para bendecir y alabar el nombre del Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, en primer lugar, alabamos a Dios por la gran misericordia que tiene para con nosotros. Alabo a Dios porque Él es maravilloso y Él puede darnos lo que nosotros necesitamos, así que por eso somos hijos agradecidos de parte de Dios, porque en Él nosotros confiamos, a través de su palabra también nos educamos. Amén. Y podemos sentir que Él vive y reina para siempre. Amén, Señor. Y esperando que Dios de todo poder bendiga a cada hermano que en el día domingo se va a estar reunido para alabar y bendecir el nombre del Señor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, de grande manera, como al más niño, y pueda el Señor ser su ayudador y pueda bendecirle y pueda darle cada día esa vida, ese gozo, Amén. esa paz, y cada día también nosotros con su ayuda podamos mirar también a misericordia a aquel que necesita de la palabra del Señor. Alabo a Dios porque Él es maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. Soberano, inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies
están, amados hermanos? Quiero saludarles en el nombre del Señor en esta hora, dándole muchas gracias a Él porque Él nos permite compartir su palabra, estar reunidos, ¿cierto?, para meditar en verdades espirituales que son vitales para cada uno de nosotros y sin duda es especial hacerlo hoy día en el contexto de lo que se avecina, ¿cierto?, la celebración, el poder recordar juntos el nacimiento de Jesús, su venida como hombre y sin duda es tiempo para contemplar la gloria del Señor, la grandeza, la misericordia de nuestro Dios que ha manifestado amor, ha manifestado para con nosotros bienestar. Por lo tanto, al Señor sea la gloria en esta hora. Quiero invitarle a orar para que podamos tener un corazón dispuesto también y el Espíritu Santo pueda obrar en cada uno de nosotros y podamos oír su voz de acuerdo a su plan, de acuerdo al propósito que Él tiene con su iglesia. Amén. Te invito entonces a inclinar su rostro y orar juntos a nuestro Padre Celestial. Buen Dios, en esta hora te agradezco porque tú nos permites, Señor, vivir un día más, estar contigo, Señor, cercano a ti. Gracias porque tú nos das ese honor. Gracias, Padre, porque en ti está nuestro socorro y aliento. Te bendigo en esta hora, Señor, porque en todo momento tú, por tu fidelidad, nos sostienes y nos estás guiando a casa, Señor. Estás obrando en nosotros, Padre, para que vayamos al hogar, para que estemos en tu presencia. Señor, yo te bendigo en este momento porque te necesitamos, Padre, y queremos que tú cada día nos enseñes a ser reverentes ante ti, mi Dios, que cada día nos enseñes a ser personas sumisas, Señora, al deseo de tu corazón. Haznos ver cuánto necesitamos de ti, de tu palabra. Haznos entender, Señor, por favor, que solo tú eres la respuesta, Señor amado, a nuestras situaciones más complejas, a lo que no logramos entender muchas veces, Señor, en el andar cristiano. Padre bendito, revélate a nuestras vidas y permite, Señor, que nuestros corazones puedan ser fortalecidos con tu gran amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero pedirles que leamos, mis hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 39 al 46. Dice así la palabra del Señor. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Un pasaje muy especial, ya que nos invita, ¿cierto?, a este episodio de la vida de Jesús, en el cual Él invita de una forma significativa a aquellos que Él estaba entrenando para la comisión, ¿cierto?, de lo que iba a ser después la iglesia, pero al mismo tiempo invitándolos a aquello que era la intimidad, ¿no? Del Hijo con ellos, del Padre con ellos. Sin duda, creo yo que si lo vemos desde esa perspectiva, vamos a darnos cuenta que es algo muy especial. Y al mismo tiempo, un lugar especial y una misión especial, que es el poder orar juntos
en un momento de angustia, en un momento de dolor, de tristeza. Y podemos darnos cuenta, ¿cierto?, de que los discípulos no alcanzan a cumplir la expectativa del Señor. Y quisiera invitarles a sondear las razones que finalmente están llevando a los discípulos a tener esta actitud en sus vidas. Y claramente, ¿cierto? Aunque los otros evangelios no nos dicen la razón, Lucas sí especifica cuál es la razón de por qué los discípulos no pudieron orar, no pudieron velar con el Señor, sino que simplemente se quedaron dormidos. Y en este caso, ¿cierto? Se ha dicho en el texto, versículo 45, que la razón por la cual los discípulos se quedaron dormidos fue la tristeza. Y es interesante observar que dentro del contexto del ministerio de Cristo, los discípulos recién habían declarado, ¿cierto?, al Señor como el Mesías. Ya habían tenido una confesión de fe hacia Jesús como aquel que los venía a salvar y que los iba a sustentar. Por lo tanto, no era menor el gozo y la alegría que ellos tenían. Sin embargo, vemos que de un punto a la parte que ya estaban viviendo, Jesús cambió el discurso. Y aunque se reveló claramente a ellos como el Hijo de Dios, como el Verbo divino, al mismo tiempo les dijo que era necesario que Él tenía que padecer por la voluntad del Padre, ¿no? Y para cumplir la palabra. Pero ellos nunca entendieron. Y nosotros leemos en el testimonio de Juan, ¿no?, que cuando Él les dijo estas cosas, en el capítulo 16, versículos 5 y 6, dice: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Entonces vemos que esta experiencia que los discípulos viven en el huerto de Getsemaní no es una tristeza que vino en el momento, sino más bien nos damos cuenta, ¿cierto?, que es una tristeza que ya estaba anidada en el corazón de los discípulos a raíz de la desesperanza, ya que ellos comenzaron a ver a Jesús como el que los iba a dejar solos. Ya ese rey Mesías que venía a solucionar los problemas, ¿no? A solucionar los problemas de políticos, sociales, al parecer ya no iba a estar más con ellos. Y es muy interesante considerar esto, y yo he sido muy edificado con esta palabra, y por eso quiero transmitírsela a usted en esta hora, mi hermano, mi hermana. Porque sin duda podemos darnos cuenta en nuestra propia experiencia, cierto, personal, que cuando nosotros permitimos en nuestra vida, ¿cierto?, que ciertas circunstancias, ciertas palabras, ciertos mensajes nos lleven a esta convicción personal de la desesperanza, que es lo que los discípulos estaban experimentando, ¿cierto? Jesús dijo: yo me voy. Y vemos que en su interpretación, ¿cierto?, ellos estaban viendo una derrota, estaban viendo como que, bueno, nosotros pensábamos una cosa, pero en realidad lo que estamos viendo es otra cosa. Y efectivamente vemos que por pensar así y no tener el cuadro completo, no mirar a Dios como el Dios soberano, como el que tiene el control de todas las cosas, como el que del cual tenemos que depender siempre y que su palabra es suficiente, entonces ellos caen en esta tristeza que los lleva a un pecado que, que es la pereza, y por causa de ella no logran cumplir la demanda que el Señor les está haciendo. Y esto es algo que puede ser y es en realidad común en la vida cristiana.
Es común que existan momentos en nuestra experiencia espiritual donde nos sintamos tristes, pero hay una tristeza, ¿cierto?, que es válida y una tristeza que puede llevarnos a este pozo profundo de desesperación, donde podemos quedar inhabilitados en la tarea o en la función que Dios quiere que usted y yo cumplamos. Porque pensemos, amados hermanos, la invitación es una invitación a la intimidad, es a cumplir con el propósito por el cual Dios llamó a sus discípulos. Recordemos que Jesús no solo llamó a los discípulos para que predicasen el Evangelio. Encontramos, ¿cierto?, en la Biblia textualmente que la razón, en primer lugar, por la cual Jesús llamó a los discípulos fue para estar con Él. Por lo tanto, al invitarlos a orar en un momento tan especial, tan difícil para el Señor, era esencial que ellos pudieran cumplir esa función. Pero vemos que la tristeza los lleva a una pereza, donde ellos no son capaces de orar. O tratan de hacerlo, se esfuerzan por ello, ¿cierto? Pero finalmente el sueño los vence. Y este sueño no es un sueño de cansancio, no es un sueño de lo mucho que estuvieron activos, porque eso es válido, ¿no? Todo ser humano se cansa si la actividad que ejecuta es ardua. Pero acá no es el caso, ya hemos dicho, ¿cierto?, que la tristeza estaba en el corazón a causa de la desesperanza. Por eso tenemos que examinarnos a nosotros mismos hoy día y tenemos que pensar en nosotros cómo hemos enfrentado cada circunstancia de la vida, en particular quizás la que estamos viviendo hoy día. Hoy día estamos en tiempos, ¿cierto?, donde quizás pareciera válido estar tristes, pareciera válido estar como desesperanzados. Pero compartíamos, ¿no?, en la semana con algunos hermanos una palabra ahí en el Salmo 115, quisiera citarla en esta hora, donde el Señor invita al pueblo de Dios a confiar en Él, en contraste de confiar en los ídolos, que no son nada. Una de las frases que son para mí potentes que menciona este texto, ¿no?, es versículo 3, dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Qué maravilloso, mis hermanos, saber que el Señor en su soberanía se mantiene en su posición de Dios. Él no cambia, Él está permanentemente obrando. No depende de nosotros. Él es Señor del cielo y de la tierra. Él es el Creador soberano. Y eso es una razón suficiente para tener esperanza. Porque aunque se levanten muchos poderes políticos, sociales, culturales, humanos, contrarios a la voluntad de Dios, Dios no ha dejado su trono. Dios no ha dejado su lugar. Pero el contraste que nos hace a cabo la invitación repetida que hace el texto, ¿cierto?, es: oh casa de Israel, confía en Jehová. ¿Por qué? Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, lo mismo. Confiad. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que confiar? Porque Él es tu ayuda. Él es tu escudo. Sin duda, hermanos amados, cuando consideramos textos que parecieran, un salmo pudiera ser simple poesía, pero no lo es palabra de Dios. Son las verdades de Dios. Por eso, hermanos míos, cuando nosotros permitimos que la desesperanza traiga la pereza, ¿cómo sé que he caído en ese pecado? Bueno, puedo evaluarlo en dos formas. Uno es esta inhabilidad, este deseo de no querer hacer lo que sé que debo hacer, ¿verdad? En este caso vemos que los discípulos saben que es bueno orar. A ellos le pidieron a Jesús, admiraron a Jesús por su vida de oración. Qué contraste, ¿no? En un momento diciéndole: Señor, enséñanos a orar. Y ahora que el Señor los invita, no pueden.
a causa de la desesperanza, a causa de la tristeza. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener cuidado con lo que ingresa en nuestros oídos, con lo que ingresa en nuestros pensamientos, a qué le damos lugar. ¿Por qué? Porque si los pensamientos, las ideas que tenemos hoy día a través de las circunstancias o de lo que estamos viviendo, esta pandemia, o otras cosas en el orden familiar, en el orden de iglesia, nos conducen a esa vía y hoy día nos vemos inactivos, sabiendo hacer lo bueno, no lo estamos haciendo, sabiendo que tenemos una demanda espiritual, que tenemos que predicar el Evangelio, que tenemos que levantar al caído, que tenemos que amar al hermano, que tenemos que hacer discípulos, y no lo estamos haciendo sabiendo que es así, y no lo estamos haciendo porque no hay ánimo, porque nosotros, ¿cierto?, hemos caído en un estado, ¿cierto?, de depresión en el cual simplemente dormir parece la mejor actividad. Hermanos míos, Dios condena este pecado. Él no quiere que sus hijos estén en ese estado, porque no lo representa. Ahora, no estoy diciendo al decir que Dios condena el pecado, que Dios condena a sus hijos, a sus siervos, porque eso no es la actitud que nosotros vemos en el pasaje y que lo pudiera citar también del profeta Elías, ¿no? Recordemos ese momento donde este siervo de Dios ha sido llamado por Dios en una misión tan especial como la de limpiar su honra, ¿no? De poder destruir esa religiosidad pagana que el pueblo siguió por abandonar la ley, por olvidar su palabra. Ahora cae fuego del cielo. Él con sus propias manos, ¿cierto?, destruye a los profetas de Baal. Pero luego recibe una noticia que quizás lo sorprende, una amenaza de muerte, y él le pide al Señor: Señor, quítame la vida. Por eso podemos decir que estos cuadros o estas situaciones pueden llegar a nosotros más seguido de lo que quisiéramos. Pero el hecho de que venga no significa que Dios las valide como algo bueno. Es algo que vamos a vivir, pero que tenemos que enfrentar. Y tenemos que enfrentarlo sabiendo de quién está en el trono, sabiendo de quién es Dios y cómo es nuestro Dios. En el caso de Elías, aunque ora de esta manera, ¿no?, y se siente que ya no quiere, que yo no soy mejor que mis padres, dice él, ¿cierto? Y se siente ahí, y luego dice que se quedó dormido. Vemos que la tristeza que él siente lo lleva a dormir. Pero vemos a un Dios misericordioso, fiel, que aún sabiendo lo imperfectos y lo débiles que son sus siervos, sus discípulos, Él los levanta, Él los despierta y Él los llama para que se levanten y sigan el camino. Porque, hermanos, nuestras fuerzas, nuestra esperanza están en el Señor. Nosotros no debemos depender de las circunstancias, de lo que ven nuestros ojos. Nosotros dependemos absolutamente del Señor. No permitamos, por tanto, que la tristeza y la desesperanza hagan presa de nosotros. Algo importante que he aprendido a través de este pasaje es ver, ¿cierto?, de que muchas veces la depresión o la tristeza no siempre se ven en la inactividad, sino en el activismo religioso también. Cuando muchas veces sabemos lo que debemos hacer, sabemos que Dios nos ha llamado a cumplir con el ministerio, con hacer la tarea, pero nosotros estamos tan ocupados, tan afanados como Marta, ¿no? Afanados por hacer muchas cosas y turbados al punto de que no hacemos lo que Dios nos ha pedido. Es otra manera de expresar esta desesperanza, porque a veces pensamos que las cosas
no van a cambiar. ¿Para qué ocuparnos en algo que no va a tener fruto? ¿Para qué hablarle otra vez a esa persona si ya la doy por perdida? ¿Para qué insistir con el matrimonio si ya está roto? Ya no hay nada que hacer. Hermanos, son tantas situaciones en la vida diaria que nos llevan, que nos invitan a observar cómo nosotros caemos reiteradas veces en estas circunstancias. Por eso hoy Dios nos habla, que Él conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestra situación. Pero así como nos conoce y nos ama, Él quiere rescatarnos, Él quiere sacarnos de allí. Así como el Señor tuvo misericordia y enfrentó, cierto, su dolor con la manera correcta, Él luego despierta a los discípulos, así como el Señor despertó a Elías y lo sostuvo con una comida para que siguiera su largo camino, así como el Señor levantó a los discípulos para que ellos no siguieran durmiendo a causa de la tristeza. El Señor quiere levantarnos hoy a nosotros en su nombre y en su poder. Por eso, amados hermanos, no seamos como los que no tienen esperanza. No nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza. El padre de la fe, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, pero él se mantuvo allí y por eso su fe le fue contada por justicia. Dios se goza en una fe activa, en una fe que está actuando en función de lo que ve espiritualmente, de quién es su Dios, dónde está su Dios. Hermanos, nuestro Dios está en el cielo y reina. Nuestro Padre amoroso ha prometido cuidar de nosotros. Por eso yo le animo en esta hora para que usted no esté en ese cuadro, en ese estado de dormir, de pereza, no esté en ese estado de activismo como Marta, sino que realmente pueda estar como María a los pies de Cristo, rendido a ese llamado del Señor y poder declarar como Asaf: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Mis hermanos, Dios quiere que usted y yo nos levantemos. Aquí mismo en este pasaje, en este libro de Lucas, en el pasaje del capítulo 24, podemos ver la narración, ¿no?, de los discípulos que van camino a Emaús, que reflejan una vez más esta situación, ¿no?, que es común, insisto, a muchos hombres en la Biblia, a nosotros. Esto no es una experiencia que deba ser desconocida, no es una experiencia que debiéramos admirarnos de quién pueda estar allí. El punto es que el Señor no quiere que estemos allí, no quiere que nosotros pensemos que Él se agrada de nosotros cuando estamos ahí, sabiendo que Él nos ha dado la solución al problema. Estos dos varones, ¿no?, que el Señor los encuentra camino a Emaús y empieza a caminar con ellos. La pregunta de Jesús para ellos refleja absolutamente su estado emocional y espiritual. Versículo 17 del capítulo 24, Lucas dice: y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Vemos que estos hombres reflejan la desesperanza a través de su tristeza. Y ellos hablan a Jesús: ¿eres tú el único que no sabe lo que ha pasado? Nosotros teníamos un concepto, nosotros teníamos la esperanza de que Jesús, el Cristo, que lo vimos, era un hombre poderoso en obras, un gran profeta, pero murió. Ya no hay esperanza. Y como no hay esperanza, le hemos dado lugar a la tristeza. Y esa tristeza nos hace caminar como tú nos ves, cabizbajos. Pero vemos que el Señor, en su paciencia, en su bondad, abre la escritura y comienza, dice, desde Moisés, los salmos, los profetas, y les enseña y les muestra que realmente su sustento y su esperanza están allí,
que era necesario que el Cristo padeciese, pero que resucitara. Y luego cuando parte el pan, ¿no? Y los ojos le son abiertos, le reconocen, pero él desaparece. Esa escena es maravillosa. Luego, en su experiencia, de haber vuelto a esa experiencia tan especial, ¿no? Estaban con Jesús. Jesús no los había abandonado. Él cumplió su promesa. Él es fiel. Viene a ellos, camina con ellos, abre la verdad ante sus ojos. Y aunque su entendimiento estaba velado por la incredulidad y la desesperanza, vemos que finalmente la reconocen. Y ahora su expresión es: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Es interesante, mis hermanos, que muchas veces queremos encontrar respuesta a nuestras aflicciones, o creemos que la solución para que salgamos de ese estado de tristeza y depresión está fuera, está en un profesional de la salud. Es verdad, hay situaciones que requieren que un profesional las pueda ver. Yo estoy convencido de que hay cosas neurológicas que una palabra, una predicación no van a curar. Dios es soberano, lo podría hacer sin duda. Pero aquí estamos hablando, hermanos, de discípulos que han perdido su esperanza, han perdido el rumbo de sus vidas y se han vuelto inactivos en su tarea y están dejando que otros cumplan su función. Están dejando, cierto, de mirar el Evangelio como una fuente de gozo permanente en sus vidas. Estamos viendo a discípulos que simplemente están mirándose a sí mismos y entre ellos y no ven ninguna salida, ninguna solución. Mis hermanos, el camino de regreso a casa, el camino para solucionar este problema, Dios lo ha trazado. Se llama Jesucristo, que es la palabra viva. Se llama palabra de Dios. Allí está, mis hermanos. Si nosotros hemos sido capaces en este tiempo de sentarnos frente al libro, de sentarnos frente a una pantalla, frente a una predicación, sin sentir nada, sin que arda nuestro corazón, sin que realmente nos importe lo que estamos escuchando, ya sabe qué enfermedad tiene, ya sabe hoy cuál es su pecado. Pero yo le pregunto en esta hora, mi amado hermana, ¿qué estás haciendo? No es culpa del Señor que no te arde el corazón. El Señor viene a ti a través de su palabra. El Señor te habla con amor. El Señor quiere inspirarte esperanza a tu corazón. Pero tienes que creer en Él. Ahora es tu responsabilidad creer. Fíjense, estos varones que venían tan tristes que lo único que querían en este momento era descansar. Una vez que el Señor abre sus ojos, abre su corazón, dice el versículo 33 que se levantaron en la misma hora y se volvieron a Jerusalén. Habían caminado como 11 kilómetros y los desandaron, volvieron camino atrás a esa hora de la noche para simplemente compartir la buena nueva del Cristo resucitado. Hermanos, si no estamos compartiendo nuestra fe con este ardor en nuestro corazón, es porque estamos enfermos. Y si estamos enfermos espiritualmente, no somos víctimas de nuestra enfermedad, somos responsables. Esta generación realmente representa mucho de lo que yo estoy diciendo. Y usted lo sabe. El Señor lo sabe. Por eso nos habla de esta manera. Por eso Él quiere que nosotros despertemos. La tristeza de los discípulos es una tristeza pecaminosa. Pero hay una tristeza que es válida, hermanos. Hay una tristeza que nosotros podemos llegar a enfrentar, como lo hemos estado estudiando, ¿cierto? A través de la persecución. Y a través de enfrentar crisis muy difíciles como las que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo.
Él, estando en el huerto, sufría en agonía. Tenía muchas razones para hacerlo, hermanos. Tenía todo el derecho para hacerlo, para estar triste, para estar en agonía, para sentir que se moría. ¿Por qué iba a tener que beber la ira de la copa del Dios Todopoderoso? Las plagas y los juicios de Dios estarían sobre él a causa del pecado. ¿Quién no se iba a sentir mal? ¿Qué hombre podría haber resistido? Un hombre como nosotros, ¿no? Tenía que ser Dios en la carne para poder resistir la fuerza de ese castigo. Y tenía que ser hombre para representarnos. Por lo tanto, vemos que el Señor Jesús está triste y tiene muchas razones. Pero esa tristeza, de acuerdo a la revelación que nos da el Señor en su palabra, no fue una tristeza que lo llevó a la desesperanza. Al contrario, el libro de Hebreos capítulo 12 nos dice que Jesús menospreció el oprobio porque puso el gozo. Por el gozo puesto delante de él, dice, menospreció el oprobio. Él miró el futuro con su Padre. Él vio a un Dios soberano que está gobernando, que tiene el control, que Él sabe lo que es mejor para mí. Él confió simplemente en su Padre, se despojó y se humilló hasta lo sumo. Y en esa confianza, ¿qué recibió? Gozo, fortaleza. Un ángel del Señor le fortalecía. El Padre no responde, ¿verdad?, la oración de que pase la copa, no, pero sí le fortalece para soportar lo que vendría. Y eso produjo gozo. Ese gozo, hermanos, que hace que un hijo de Dios pueda soportar la aflicción. Los discípulos acá caminaron 11 kilómetros con gozo. Qué diferente, hermanos, es enfrentar las aflicciones de la vida con gozo. Y no es que simplemente nos riamos, sino que nuestro gozo está en el Señor que nos fortalece, porque Él es nuestro escudo y nuestra fuerza. Por lo tanto, mis hermanos, ¿qué tanto gozo ha traído esta pandemia a su corazón? ¿Qué tanto ardor ha traído la Escritura a su corazón? Son preguntas que tenemos que hacernos y examinarnos. Y si estamos en esa tristeza que nos lleva a la inactividad o al activismo religioso, arrepintámonos, pidámosle perdón al Señor. Y si estás pasando por pruebas y todavía te preguntas por qué, hermano, fortalece tu corazón en la gracia. Sufre penalidades y deja que en su soberanía el Señor te sostenga. Dios es fiel y bueno. Y Él te alimentará con un pan rico espiritual que te dará nuevas fuerzas. Hermanos, Dios nos ha provisto todo lo cuanto necesitamos para este peregrinaje. A Dios sea la gloria y nosotros podamos confiar absolutamente en sus obras y en su obra en nuestra vida. Amén. Que Dios les bendiga. Un abrazo en este momento y que el Señor sea glorificado con esta palabra que nos anima y nos llama a buscar al Señor como nuestro consuelo, como nuestro ayudador, como aquel que nos fortalece permanentemente. Amén. Oremos al Señor. Padre eterno y fiel, te alabo, te bendigo, te doy muchas gracias porque tú hasta aquí nos has sostenido y lo seguirás haciendo, sin duda, Señor. Gracias porque nuestra esperanza eres tú, Señor. Qué bendita esperanza, Señor. Una esperanza que no avergüenza. Una esperanza que trae fortaleza en el momento de la angustia. Señor, qué maravilloso ha sido experimentarte en estos meses, en este tiempo, y es lo que venga, Señor. Gracias porque tú eres verdadero, Señor. Afirma nuestros corazones para que teman tu nombre. No queremos apartarnos de ti, Señor. No queremos dejar de sentir el ardor en nuestros corazones. Queremos caminar contigo cada paso, Señor. Tú eres el buen pastor.
Tú has prometido caminar con nosotros en el valle de sombra de muerte. Tu vara y tu callado nos infundirán aliento. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Gracias, Señor. Bendiga a su iglesia. Fortalezca a su iglesia. Prepáranos para tu venida, Señor. Prepáranos, Señor, para honrarte. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Nos estamos viendo en la semana y que Dios sea guardando nuestros corazones. Amén. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron fiel. Por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir
agradecemos al Señor. Les quiero invitar a que agradezcamos juntos en este día por el precioso culto que hemos podido participar, alabar al Señor porque Él es bueno. A través de estos medios podemos, si les invito a orar en esta oración final, así que inclinemos nuestro rostro y podamos, que el Señor permita que en una nueva oportunidad podamos juntarnos. Buen Dios y Padre eterno, te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia, porque has sido bueno para con nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por las alabanzas, por los cánticos, Señor, que hemos podido entonar, y gracias porque tú has estado en medio nuestro, Señor, presente en este servicio, Padre eterno. Gracias, Señor. Bendiga a sus siervos, Señor, nuestro pastor. Bendiga, Señor, a cada hermano que ha tomado parte en este servicio. Señor, y los que no han podido, Dios mío, bendígales en gran manera, por misericordia. Guarde su pueblo, guarde su iglesia, Señor, y esperamos, Dios mío, en una nueva oportunidad podernos juntar nuevamente. Le agradecemos sus bondades y misericordia, Señor, y que usted proteja a nuestro país, proteja, Señor, lo que está pasando. Señor, guarde a cada hermano, protéjale, Señor, en su vida. Le agradecemos todo en los méritos santos de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén.